soy Guadalupe Gamboa y esta es una nueva edición de Viernes Económicos. Hoy nos acompaña el economista Enrique Díaz para conversar sobre los retos que va a tener el nuevo ministro de Economía. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bien, se puede estar o no de acuerdo con lo que ha ocurrido, pero los mercados en cifras han mostrado, por lo menos el primer día, un efecto inmediato a la vacancia presidencial. Para poner un ejemplo, en esta semana el dólar ha subido hasta los 3 soles 64. Y incluso algunos especialistas indican que la economía, el PBI, podría caer más de lo previsto este año, que ya estaba bastante afectado por la pandemia. Poniéndolo en términos sencillos, ¿cómo va a afectar esta crisis política directamente al bolsillo de las familias, de los peruanos trabajadores? Bueno, los riesgos, ¿no? Son obvios, ya hablaste del tipo de cambio. Evidentemente, si tú tienes pagos que hacer en dólares, por ejemplo, se va a afectar directamente. Hay un tema de que efectivamente es un nuevo ministro, es un nuevo gabinete, un nuevo equipo que tendrá que hacer lo imposible para tratar de no distorsionar el camino de la recuperación que se estaba tratando de hacer, ¿no? O sea, y eso es difícil porque tú tienes que tratar de ejecutar la mayor cantidad de actividades, de gasto, de inversión pública, etcétera, y eso puede tomar algunas semanas en recuperar. Entonces, si eso pasa, la parte económica se puede ver afectada, o sea, esa recuperación que ya estaba haciendo de a poquitos podría disminuir el ritmo y eso se traduce en las personas con menos oportunidades de empleo, por ejemplo, ¿no? Con menos posibilidades de generar ingresos, ¿no? Eso para empezar. La tasa de interés también puede verse un poquito afectada porque efectivamente, especialmente en los mercados internacionales, la respuesta fue a mirar un poco con mayor riesgo, como hemos dicho, a Perú, eso significa que a Perú le cuesta hoy día, en este minuto, endeudarse mucho más caro. Esa tasa de interés, que siempre es una tasa de referencia al nivel internacional, puede repercutir internamente porque a todo el sistema le puede costar más caro endeudarse. Entonces, si yo voy por un crédito, probablemente el crédito también sea más oneroso, ¿no? Entonces, hay estas avenidas a través del tipo de cambio, a través de los ingresos y el empleo, y eventualmente a través de la tasa de interés. Ni que mencionar el tema de la bolsa, ¿no? La bolsa evidentemente se ha desvanecido, se ha caído ante el tema de los temores que existen por ahora. Eso impacta a quienes tienen dinero, sean los fondos de pensiones, de todas maneras siempre son impactados negativamente, y hay fondos mutuos de mucha gente que en lugar de ahorrar en un depósito a plazo está ahorrando en un fondo mutuo, y también va a perder dinero en ese lado, ¿no? Entonces hay esos flancos que te estoy describiendo que estaría impactando por ahora negativamente a las personas, ¿no? ¿Cuáles van a ser más o menos los retos que le quedan adelante, por delante al nuevo ministerio hasta las elecciones del 2021, en tema económico más o menos? Mira, el principal e inmediato es el tema fiscal en general, ¿no? O sea, estamos a puertas de aprobar el presupuesto del 2021. Ya había un proyecto de presupuesto, pero también hay de parte del Congreso muchas presiones para poder instar a que se haga tal o cual gasto. Es trascendente, muy importante que ese presupuesto no se vaya de la borda, ¿no? Porque lo que estamos haciendo ahora con el déficit que ya tenemos, con la recesión y el déficit fiscal que hay, estamos echando mano, digamos, de las reservas que podíamos haber tenido como fisco, ¿no? Y la idea no es esa, ¿no? La idea es que se vayas cerrando las brechas. Y es importante que Perú recupere una imagen que ha tenido durante décadas, las últimas décadas, que es de solvencia fiscal, ¿no? Una solidez macroeconómica, una defensa. Eso es trascendente porque eso es lo que genera confianza, ¿no? Genera confianza en la economía peruana, eso genera una mejor respuesta de financiamiento si en el momento que te quieres endeudar, genera mayor inversión extranjera o privada, etcétera, etcétera. Entonces, la primera manifestación, digamos, en estos días es el presupuesto y este cabildeo, esta presión que él va a tener, el ministro en particular, ¿no? Pero la proyección hacia adelante, o sea, y casi inmediata, es que él tiene que generar confianza. Él lo que haga va a generar confianza. El presupuesto es la primera manifestación. Pero ahí nomás, en esa secuencia, también hay medidas de efecto fiscal, como por ejemplo el tema de
de devolver esos supuestos ahorros o cosas que se habían aportado a la ONP, ¿no? Que es un forado de como 15.000 millones. O sea, eso haría que el déficit fiscal salte como en 2% del PBI, más o menos. Y Eso nomás, el sí. menor interés de las empresas por invertir también va a afectar al empleo. Sí, claro. O sea, hasta que no generes tranquilidad, que eso y eso le va a tomar semanas hacerlo. En general, lo que va a haber es una mirada desde afuera, de cualquier interesado en invertir en Perú, va a retener o detener su voluntad de querer invertir. Y yo creo que no todo está en manos del ministro, ¿no? Al ministro le corresponde ser prudente, dar señales de que está manejando la cosa fiscal de una manera adecuada, generar esa confianza, y para eso va a tener que librar varias batallas, como dije, especialmente con el Congreso. Vamos a ver, porque si eso no ocurre, lo único que va a pasar es que esa incertidumbre, esta percepción negativa, lo único que se va a hacer es ahondar, y va a ser muy complicado cuando vamos generando ya la campaña política y va a venir la elección del nuevo presidente, porque va a ser unos 8 meses complejos en general, lo van a hacer, pero sería peor si la situación macroeconómica se deteriora más todavía, ¿no? ¿Esa incertidumbre es pasajera o va a mantenerse hasta que se dé el cambio de gobierno? A ver, difícil que la incertidumbre, digamos, aguda, por llamarlo así, es en estas horas, vamos a decirlo, ¿no? ¿Qué pase en los días siguientes dependerá de las resoluciones, de las decisiones que demuestre el gobierno, ¿no? Especialmente la parte de economía. Si genera decisiones que dan confianza y tranquilidad en general para todos, tanto internamente como externamente, esa incertidumbre se va a menguar. No se va a disipar porque entramos en un periodo de elecciones, ¿no? O sea, en realidad la incertidumbre va a estar flotando muy fuerte con nosotros, por lo menos hasta tengamos una elección de presidente, digamos, abril o mayo. Pero esta que estamos hablando, particularmente esta crisis política, por llamarlo así, va a depender esencialmente de las actividades, de los gestos, de las decisiones que tome el actual gabinete o el Ministerio de Economía en particular, ¿no? Y el ministerio que va a entrar solo va a tener medio año para enfrentar estos retos. ¿Qué puede hacer para frenar esta caída, por así decirlo, hasta fin de año? O hasta Como digo, ¿no? O sea, él tiene que dar señales de que va a ser muy prudente en la cosa fiscal, va a defender algunas cosas. Mira, por dar ejemplo, el tema de la ONP. El tema de la ONP ya estaba controvertido y quería que vaya una decisión a otro nivel, eventualmente hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Dependerá después de este gabinete, y particularmente del ministro, el mantener esa línea, ¿no? El decir, yo voy a defender esta posibilidad, y ya con eso está dando señales específicas, ¿no? Que a él sí le interesa una posición en el tema y recuperar, digamos, el sendero que ya estaba empezando a ver en el caso peruano. Se hablaba de que con las recuperaciones muy graduales todavía y el cierre de brechas, claro, nos iba a tomar muchos meses hasta 2021, pero si no hacemos eso, vamos a cerrar las brechas, la recuperación no va a ocurrir y eso va a generar justamente una mayor incertidumbre, ¿no? respecto a estos proyectos de la AFP y la ONP, estos dos proyectos que están ya en las últimas fases más o menos, ¿cree que ahora sí sería posible que lo aprueben? ¿Qué podría pasar? Este es el momento de saberlo. Este es el momento en que vamos a ver si efectivamente tenemos a un presidente y a un gabinete de contrapeso. Ahora lo vamos a saber, porque si no ocurre una situación de contrapeso, estamos en las manos de un solo poder fuerte, que lo que va a hacer es de repente tomar medidas arbitrarias y excesivas. Este es el momento de saberlo. Ojalá exista ese contrapeso. Aparte de esos dos proyectos han quedado en el aire otros temas como la observación de la ley de antimonopolios que la anterior ministra de Economía había señalado que iba a ser observada, el subsidio de la planilla que se estaba trabajando con el Ministerio de Trabajo, entre otros. ¿Considera que el nuevo gobierno va a seguir con estas acciones o que debería seguir con estas medidas que ya se estaban tomando?
Como digo, no lo sabemos hasta que no hagan sus actividades. Sin embargo, lo que hay que decir es, tienen toda la oportunidad del mundo para demostrar que tiene una vena técnica, digamos, ¿no? Que tiene un razonamiento técnico, digamos, firme. En el caso que se observa el tema de antimonopolio, tenemos un tema flagrante, algunos sectores más que otros, el tema financiero, por ejemplo, ¿no? Perú había logrado no solo un desarrollo macroeconómico prudente, estable, el tema fiscal que hemos mencionado, sino tenía la connotación de tener uno de los sistemas financieros más robustos de la región. Cuando tú empiezas a abrir estas ventanas y dices que, por ejemplo, la superintendencia ya no tiene opinión vinculante en lo que se decide si entra o no entra una entidad financiera, se rompe justamente esa solidez, ¿no? Que tiene el sistema. Hay que ver que hay que tomar debido cuidado, que no se puede ser todista ni generalista en una medida de este tipo. Y, por ejemplo, este es el momento, como digo, de este nuevo gabinete, de nuestro gobierno, de mostrarnos de que tiene esa intención de poder recuperar, digamos, estabilidad que tanto necesitamos, ¿no? Respecto al presupuesto 2021 ya del próximo año, el MEF había indicado que había hecho la Comisión del Presupuesto había hecho algunas observaciones. Estos cambios propuestos por el Congreso, que son varios proyectos que requieren un mayor gasto, ¿podrían afectar al país de alguna manera? Claro, absolutamente. Como te digo, ya estamos en un problema serio porque evidentemente la crisis que no debemos olvidar de ninguna manera, que es la crisis por el efecto de la pandemia, ¿no? La crisis sanitaria, generó por las medidas adoptadas una recesión, ¿no? Una caída de producto, y eso automáticamente significó un forado fiscal muy grande, ¿no? Entonces ya es el momento de mirar hacia arriba, de decir, vamos a recuperar la economía, vamos a empezar a cerrar las brechas. Entonces, creo que todos debemos razonar en eso. Creo que debemos acordarnos, estamos en un periodo extraordinario de una crisis que no tiene parangón. Y no se están poniendo. Creo que los congresistas están pensando que se acaba en 6 meses el mundo no se acaba en 6 meses. Hay que pensar más hacia adelante y darle el espacio al país en general para que recupere una estabilidad. Deberían dejar de lado tantas presiones en este caso, porque de lo contrario lo que van a tener la intención es de tener una brecha fiscal mucho más grande, una debilidad macroeconómica, y eso evidentemente, como dije, va a exponernos internacionalmente, vamos a hasta poner en riesgo nuestra calificación de riesgo, como se llama, el interés hacia Perú va a decaer, y todo eso se va a impactar en generación de empleo, ingresos, etcétera, ¿no? También habían mencionado anteriormente que el país, por la situación, requería endeudarse con una emisión de bonos. ¿Qué significa esto exactamente? A ver, uno tiene dos formas de financiar el gasto fiscal, ¿no? A largo plazo siempre uno tiene que financiarse con sus ingresos, que son los tributos, ¿no? Como tú bien sabes, con la crisis, lo que hizo el gobierno fue, con un buen criterio, dijo, voy a dejar de cobrar algunos impuestos, voy a demorar, voy a postergar. Tú recordarás que inclusive había declaraciones del año 19 que se postergaron. Entonces, todo eso sumado significaba que hay una reducción de ingresos. Sin embargo, las necesidades eran flagrantes. La gente necesitaba liquidez. Hemos visto que se han otorgado varios bonos, ¿no? A lo largo de estos meses. Y si no tenías recursos fiscales suficientes, tú lo que tenías que hacer, evidentemente, generar otro tipo de liquidez, por ejemplo, endeudándote. Perú es uno de los países que en los últimos años se ha demostrado que es uno de los menores endeudados en la región. Y eso le ha dado a su vez, digamos, esa calificación importante que tiene. Entonces, ahora hizo uso un poco de eso, ¿no? Porque era obvio que tenía necesidad de liquidez, pero cuando tu imagen es buena, cuando tu percepción de riesgo es buena, tú sales y te endeudas barato, muy barato. Porque como dice yo, tú me vas a pagar, vamos a decirlo así, como cualquiera de nosotros. La gente nos va a prestar plata si nosotros confiamos y devolvemos el dinero, ¿no? Tiempo y como en las condiciones ofrecidas. Pero si hay dudas de que yo puedo devolver el dinero porque no puedo generar ingresos o porque tengo problemas, si te presto, uno, o te presto caro. Lo mismo le pasa a los países. Si Perú da señales de que tiene debilidades fiscales, por ejemplo, va a ser muy difícil que le presten
o que le presten condiciones favorables. Entonces le van a subir el riesgo, o sea, a subir la tasa de interés. Y siempre es necesario tener esa ventana de oportunidad de poder endeudarse, porque alivia estos momentos de necesidad de liquidez, como lo que ha pasado ante la caída de los tributos y la necesidad de hacer gasto corriente, como hemos visto, por ejemplo, en el tema de los bonos, ¿no? Bien, finalmente, ¿considera que la persona que ha sido elegida ahora como ministro de Economía ha sido una elección adecuada? Bueno, vamos a tener que verlo en el terreno de juego, ¿no? Yo soy de los que prefiere, más allá de muchos comentarios que pueden haber habido respecto a temas anteriores, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y sobre todo hay una cosa importante que sí creo que ha sido bien ponderada en este caso. Para entrar a un ministerio como de Economía era importante conocer bien lo que se llama la cosa pública. Y el señor Arista tiene eso a su favor, ¿no? O sea, ha sido viceministro del mismo ministerio, ha sido ministro, conoce la cosa pública, puede muy rápidamente sintonizar en ver cuáles son las actividades que tiene que priorizar, no va a invertir mucho tiempo, digamos, en adentrarse o compenetrarse con el tema. Esa es una fortaleza que él puede tener. El resto está, cuál es la visión que tiene, en qué cosas se deben priorizar, qué tan rápido debemos enrumbarnos de nuevo a la estabilidad macroeconómica, etcétera, ¿no? Bien, muchas gracias por sus apreciaciones. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos. Ya saben que si desean más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Muchas gracias. Gracias a ti.